Nosotros recibamos lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 3 y versículo 16. Es un pasaje muy conocido, creo que muchos se lo saben de memoria, pero Dios es el que va a hablar esta noche de nuestras vidas. San Juan, capítulo 3, versículo 16. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén, por favor. Bendito sea Dios. ¿Todos lo tienen? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestos que sus obras son hechas en Dios. Bendito Dios Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque tú nos has permitido estar en tu casa, Señor amado. Hemos venido a alabar y a glorificar tu nombre. Te hemos alabado, te hemos adorado, Señor amado. Hemos exaltado tu nombre, Padre Santo. Ahora hemos leído tu palabra, Señor amado. Creemos que tú, Señor amado, nos hables a nuestras vidas, que tu Padre ahora nos des a nosotros, Señor. Es muy importante, Padre, que tú hables a nuestras vidas, para que nosotros podamos, Señor, vivir una vida mejor delante de ti, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que tú seas el que tomes el cuidado y el control de todo, Padre Santo. Que tú sujetes, Señor, todo mal espíritu que quieras, Señor, estorbar nuestras vidas, que quiera turbar nuestras mentes, Señor, que quiera quitarnos, Padre, la bendición que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, Padre Santo, yo te pido, Señor, que seas tú el que hables, Padre Santo. Yo solo soy un portavoz de tu palabra, Señor amado. Solo soy un vaso en tus manos, Señor. Que seas tú, Padre, hablando, Señor, a nuestras vidas. Tu palabra es vida, Señor, es vida, Padre, es poder. Tu palabra tiene poder, Señor amado. Alabado sea tu santo y poderoso nombre, Señor. Prepara la tierra, Señor amado. Prepara el terreno, Señor, para que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor, y esta palabra pueda ser, Señor, quedada en nuestros corazones y en nuestras mentes, Padre Santo. Tú tienes un poquito para cada uno, Señor amado, que agarremos lo que nos toca, mi Dios, en esta hora, Padre Santo. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La gloria es para ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, la gloria te damos, Padre. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. La gloria sea para Dios. Ya nosotros, como les dije, hemos alabado al Señor. Ahora el Señor tiene para nosotros, Él sabe lo que nos va a dar. Cada uno pongamos atención a la palabra. La palabra no es solo para ustedes, la palabra es primeramente para mí, para cada uno de ustedes. Si hay visitas en medio nuestro, también la palabra es para ellos. La palabra es para toda la humanidad, no solo para uno. Dice la palabra de Dios en el versículo que leímos primero, en el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. Dios el Padre, en su gran amor y misericordia, en su gran bondad para con la humanidad, Él envió a su Hijo unigénito a este mundo para que Él viniera a dar su vida por nosotros, para podernos salvar. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra de Dios, por lo cual estábamos alejados de tener una herencia con el Padre allá en el cielo. Muchos dicen yo voy para el cielo, o todos dicen yo voy por el cielo. El borracho dice voy para el cielo, el mujeriego dice voy para el cielo, pero no es así. Todos decimos vamos para el cielo, pero la verdad no es así. Tenemos que pagar un precio para ir al cielo. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, y estaban destituidos de la gloria de Dios. La palabra nos enseña que todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos parte para con el Señor allá arriba, porque en nosotros habitaba el pecado. Este mundo se llenó de pecado. La humanidad está contaminada del pecado. Desde que Adán y Eva pecaron allá en el huerto del Edén por desobedecer a Dios, por desobedecer los mandamientos que Dios les había dado, Dios se enojó tanto con ellos que Dios los destituyó del huerto del Edén. Dios los apartó de su presencia. Dios cortó la comunicación que tenía con ellos. En ellos cayó la maldición del pecado, y desde ahí para acá la maldición del pecado ha venido sobre la humanidad. Nosotros desde que nacemos venimos en pecado. Dice la palabra de Dios en Salmos 51:5, que en pecado hemos sido engendrados y en pecado nacemos.
Nosotros somos pecadores desde que somos engendrados, somos pecadores desde que nacemos. Por eso ninguno de nosotros tenía parte con el Señor allá en el cielo antes que Jesucristo viniera a hacer el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros estábamos fuera, no teníamos parte ni herencia con el Señor allá arriba. Nosotros estábamos fuera, completamente fuera. Pero Jesucristo, Él vino a este mundo enviado por su Padre. Dice que Dios el Padre en su grande amor y misericordia envió a su único Hijo, al único Hijo que Él tenía. Lo envió a este mundo para que Él pudiera dar su vida por nosotros. Ningún hombre puede salvarnos, nadie puede salvarnos, ni nada que le llamen Dios. Mucha gente dice que este es un Dios, aquel es otro Dios, pero no hay nadie más que un solo Dios, y ese Dios se llama Jehová de los ejércitos. Él es el que nos ha dado la vida, Él es el que dio a su Hijo por salvación a nosotros. Por ningún otro hombre, por ningún otro medio nosotros podemos ser salvos, si no es solo por Jesucristo. Dice la palabra de Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesucristo. Ningún profeta de los antiguos, ningún apóstol ni nadie más pudo haber hecho el sacrificio que Jesucristo hizo. Moisés fue un gran profeta para el pueblo de Israel, pero él no pudo pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Abraham tuvo fe y fue un gran hombre de Dios, pero él tampoco pudo hacer el sacrificio que Jesucristo vino a hacer a este mundo. Los apóstoles fueron muy mencionados, fueron grandes hombres de Dios, y por la palabra nos damos cuenta, pero ellos tampoco pudieron hacer el sacrificio que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Muchos creen, los de allá afuera dicen que Pedro, él es el que abre las puertas para entrar al cielo. Esas son mentiras del diablo. Nadie puede abrir las puertas del cielo si no es Jesucristo, porque él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que solo hay un solo mediador entre Dios y nosotros, hay un solo camino, hay solo una persona que puede abrirnos el camino para entrar al Padre, y este es Jesucristo. Aleluya. Jesucristo, así como el Padre mostró su amor para con nosotros, Jesucristo lo hizo de la misma manera, porque si Jesucristo se hubiera negado, Él no hubiera venido, pero Él no se negó a venir a este mundo por nosotros, viendo cómo nosotros estábamos llenos de pecado, llenos de maldad, destituidos de la gloria de Dios. Y si nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, nuestro destino era, como dice la palabra, la condenación eterna, era el infierno, porque así como hay una vida eterna con Cristo Jesús, también hay una vida eterna con Satanás, donde es el lloro y el crujir de dientes, dice su palabra, y ahí van todos los rebeldes, ahí van todos los que no hacen la voluntad del Señor, ahí vamos todos los que no obedecemos lo que Dios nos ha mandado. Nosotros debemos obedecer los mandamientos de Dios, porque así como Adán y Eva fueron excluidos del jardín del Edén cuando ellos desobedecieron a Dios, así también nosotros somos excluidos de la presencia de Dios si nosotros no obedecemos lo que Dios nos ha mandado. Jesucristo vino a este mundo, Él fue como nosotros, Él fue un hombre, pero 100% Dios como 100% hombre también. Jesucristo vino a nacer en una mujer también, una mujer que buscaba del Señor, pero Jesucristo no fue engendrado de hombre, no fue engendrado de sangre, Jesucristo fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo no tuvo ningún pecado, no tuvo ninguna tacha, Él no estaba contaminado como estábamos nosotros. Nosotros desde que nacemos venimos con pecado. Jesucristo no fue así, porque Él nació perfecto, porque la sangre de Él no estaba contaminada como la de nosotros, porque nosotros somos engendrados en pecado, nacemos en pecado, pues en nosotros está el pecado en el cuerpo, en nuestra sangre, pero en Jesucristo no lo hubo. Jesucristo fue un niño, como nosotros lo fuimos. Jesucristo fue un muchacho, fue un hombre, como nosotros lo sabemos por medio de la Biblia, pero Él fue un hombre perfecto, un hombre santo, un hombre que no se manchó de pecado, un hombre que no practicó el pecado. Pero la humanidad, nosotros practicamos el pecado, y mientras nosotros practiquemos el pecado no vamos a tener herencia en el cielo allá con Jesucristo, porque si nosotros pecamos, nosotros vamos a estar excluidos de la presencia de Dios. Jesucristo, Él pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Él vino a hacer un sacrificio que nadie lo hubiera podido hacer. Nosotros éramos los que teníamos que pagar ese sacrificio, teníamos que sufrir ese dolor. Nosotros teníamos que pasar por esos momentos tan difíciles que Jesucristo pasó, pero Él lo hizo por amor a nosotros. Por eso dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos dice que todo el que en Él crea, ese tendrá la vida eterna, mas el que no crea en Él, ese será condenado. Todo aquel que no crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, que no crea que Jesucristo es la única salvación, no tendrá parte en el reino de los cielos con Él. Un día llegará el momento donde nos vamos a dar cuenta de la realidad de este mundo. Muchos dicen
que después de la muerte ahí queda todo, pero eso son mentiras. Después de la muerte empieza todo, ya sea para que vayamos a una vida eterna o a un tormento eternal por la eternidad, donde vamos a lamentarnos, donde vamos a llorar, donde vamos a sufrir, nos vamos a arrepentir de no haber puesto atención a la palabra de Dios, de no haber creído en Jesucristo, de que solamente Él pudo haber dado ese sacrificio, que solamente Él pudo habernos dado la salvación que nos dio. Jesucristo mostró su amor para con nosotros. Ay, nosotros somos malagradecidos, nosotros no sabemos apreciar el sacrificio que Jesucristo hizo. Nosotros tomamos por muy poco el sacrificio que Él hizo. Decimos, Él murió en la cruz del Calvario y ahí quedó todo. Decimos, Él lo crucificaron, a Él lo clavaron, le pusieron una corona de espinas y ahí quedó todo. Pero si nos ponemos a pensar y meditamos más allá, pongámonos a pensar el sufrimiento que Él llevó, el dolor que Él llevó. A Él lo trataron como si hubiera sido un malhechor, un delincuente, como si hubiera sido un ladrón, un asesino, un violador, cuando Él no lo fue, cuando Él no tuvo ninguna tacha, Él no tuvo ningún pecado, ningún delito de lo que lo pudieran haber acusado. Mas sin embargo, Él pasó por todo ese sufrimiento porque Él llevó toda la maldición del pecado encima, porque todo eso es lo que hace el pecado, lo que el pecado lo lleva a uno. Pero Jesucristo llevó todo en sus hombros. Él crucificó juntamente con su cuerpo, fue crucificado todo el pecado, y desde ahí nosotros podemos obtener la salvación que es para salvar nuestras almas. Nosotros tenemos una alma que salvar. Dentro de nosotros hay un hombre interno, que esa es la alma. Muchos piensan que eso no es cierto, pero eso es la verdad, es la realidad. La alma de nosotros es la que va a entregar cuentas un día de lo que nosotros hicimos. Si nosotros hicimos bien o hicimos mal. Si nosotros hicimos la voluntad de Dios o no hicimos la voluntad de Dios. Jesucristo, Él fue el que llevó todas esas cargas, y nosotros debemos ser agradecidos y debemos darle a Él toda la honra y toda la gloria y servirle como Él se lo merece, porque nadie más hubiera podido hacer ese sacrificio que Él hizo. Muchos creen que otras personas, otros tipos de dioses, como ellos dicen, o otros piensan que otro ser humano puede darles una entrada, puede darles una acercancia al Señor o al Todopoderoso. Son mentiras, solo Jesucristo puede hacerlo. Dice la palabra en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no mandó a Jesucristo a este mundo a condenarlo, porque si nosotros nos damos cuenta, el mundo estaba ya bajo maldición del pecado, ya estaba condenado, pero Jesucristo vino a este mundo a salvarlo, al salvar lo que se había perdido, por cuanto todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cristo Jesús vino a este mundo a dar su vida, a salvar a este mundo, pero es necesario de que nosotros creamos de que Jesucristo es el único que puede darnos la salvación. El que cree en Jesucristo, ese será salvo, dice su palabra. El que cree en Él tendrá vida eterna. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él, dice su palabra. Jesucristo es el único que tiene la autoridad y la potestad de poder hacernos llegar con el Padre. De ahí nadie más podrá hacerlo. Si nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el que nos da la salvación, que Él ha venido a este mundo para darnos la salvación y nosotros lo aceptamos, un día vamos a tener nuestra recompensa, un día vamos a ser recompensados por el Señor, por el Padre. Él nos va a dar la corona de justicia, la corona de vida, y Él nos dirá, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros debemos, hermanos, estar seguros por esta palabra, lo que Dios dejó en su palabra. Esta palabra es la que a nosotros nos da vida, la que a nosotros nos enseña cómo nosotros debemos guiarnos en los caminos del Señor. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice su palabra. Todo aquel que niegue a Jesucristo, todo el que diga que Jesucristo no ha venido a este mundo, que Jesucristo no es el único que puede dar la salvación, está equivocado, está erróneo. Por lo tanto, él ya tendrá su parte, tendrá su castigo, porque el Señor es el que un día va a juzgar a cada uno por nombre. Un día nosotros nos vamos a presentar delante del Señor, sea temprano o sea tarde. Si el Señor viniera por nosotros, nosotros tenemos que entregar cuentas, y si la muerte viene por nosotros, también un día vamos a entregar cuentas. Nosotros vamos a estar delante de Dios, y Él será quien juzgue nuestras obras, si fueron buenas o fueran malas. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La humanidad, hermanos, en este tiempo, o desde tiempos antiguos, porque esto no es nuevo, ha amado más las obras malas que las obras buenas. Uno se ha preocupado más en desagradar a Dios que en agradarlo. Nos hemos inclinado, la humanidad se inclina más
a buscar las obras pecaminosas que el enemigo ha puesto que hacer la voluntad de Dios. Pero Jesucristo, que Él es la luz, Él vino a este mundo para enseñarnos cómo nosotros podíamos alcanzar la salvación, cómo nosotros podíamos ser salvos. Jesucristo es la luz. Él nos ha abierto nuestros ojos espirituales para poder ver más allá de que nuestros ojos físicos pueden ver. Nosotros con nuestros ojos físicos no podemos ver, pero con nuestros ojos espirituales vemos más allá. Muchas cosas que nadie puede ver con sus ojos físicos. Nosotros sabemos que Jesucristo, Él es la luz, que es la luz que alumbra este mundo, que Él es la luz verdadera y que en Él no hay tinieblas. ¿Por qué? Porque en Él resplandece la luz, porque Él es el Dios. Él con su palabra, Él nos ha iluminado a nosotros, Él nos enseña cómo nosotros debemos vivir delante de Él. Dice un salmo, si no estoy mal, es Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros por esta palabra, nosotros nos damos cuenta cómo Dios quiere que nosotros caminemos, cómo Dios quiere que nosotros nos portemos, pero nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, no queremos sujetarnos a la voluntad de Dios. Nosotros queremos vivir una doble vida. Nosotros queremos estar allá afuera y queremos estar aquí adentro, pero les tengo malas noticias, porque si nosotros vivimos con un pie afuera y con un pie adentro, no estamos haciendo nada. En vano es que estemos acá en la iglesia todos los días, en vano es que estemos ayunando todos los días, en vano es que te hagamos 2 y 3 horas de oración, que vigilemos cada semana, que salgamos a evangelizar. Nosotros vamos a ganar almas para el Señor. Tal vez ellos se van a salvar, pero nosotros no, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque estamos viviendo con un pie afuera y un pie adentro. La Biblia dice que no debemos ser ni tibios ni fríos, debemos ser calientes, que debemos de estar bien metidos en las cosas del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros no podemos vivir una doble vida. Nosotros no podemos todavía participar de las cosas del mundo. No podemos andar con la mundanalidad todavía en nosotros. Nosotros debemos marcar la diferencia. Nosotros debemos ser diferentes, debemos demostrar que somos hijos de Dios, que Dios nos ha cambiado. Desde que nosotros le conocimos, desde que nosotros le aceptamos a Él, Él abrió nuestros ojos. Él es la luz que alumbra nuestra vida ahora. Él nos ilumina cada día y nos enseña cómo nosotros debemos ser. Pero si nosotros no cambiamos nuestra forma de vivir, es porque Jesucristo aún no está en nuestros corazones. Es porque todavía no le hemos dejado entrar en nuestros corazones. Nosotros todavía no hemos conocido de Él como debe ser. Nosotros decimos: yo creo en Jesucristo. Hasta los demonios creen, el mismo diablo cree en Jesucristo. Pero si nosotros decimos: yo creo en Jesucristo, pero yo también le he conocido, porque por medio de su palabra, por medio de cómo nosotros le busquemos, nosotros así mismo le vamos conociendo cada día y vamos aprendiendo a vivir de una forma diferente para el Señor. Nosotros debemos ser ejemplo en este mundo para los demás. Nosotros debemos dar un buen testimonio, porque nosotros estamos representando a Jesucristo en este mundo. Así como Él fue perfecto en este mundo, Él anduvo en una vida de santidad. Nosotros no vamos a llegar a ser perfectos como Él lo fue, porque el único que fue perfecto y seguirá siendo perfecto es Él. Pero nosotros debemos de vivir una vida diferente, demostrar lo que nosotros somos en este mundo. Bendito Dios. Dice el versículo 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo aquel que aborrece, que hace lo malo, todo aquel que quiere andar practicando el pecado todavía, aborrece la luz. Y si aborrece la luz, ¿a quién está aborreciendo? A Jesucristo. Está haciendo un lado a Jesucristo, no lo está tomando en cuenta, no lo está poniendo en su vida, porque está haciendo las obras malas, y las obras malas no le agradan al Señor. Nosotros no podemos practicar cosas pecaminosas. Nosotros debemos practicar lo que Dios nos manda que practiquemos, la justicia. La gente de allá afuera, uno lo invita, uno lo evangeliza, ellos dicen que no les gusta venir a la iglesia, o que no quieren, o que están bien. Ellos dicen: yo no estoy haciendo nada malo, yo no estoy matando, yo no estoy haciendo esto. Pero ellos saben perfectamente que ellos andan en una vida errónea, ellos andan mal y no quieren acercarse a una iglesia, no quieren venir y acercarse a Dios, aceptar a Jesucristo, por la misma razón que ellos saben perfectamente que tienen que apartarse de todo malo, porque conforme nosotros vayamos conociendo de Dios, vayamos conociendo de su palabra, nosotros tenemos que ir dejando todas las obras malas que a Dios no le agradan. Las obras malas a Dios no le agradan, y por eso ellos no quieren acercarse, porque la luz les saca todo a la claridad.
También en nosotros, no solo los de allá afuera, nosotros también practicamos cosas que a Dios no le agrada. Nosotros lo practicamos a escondidas y creemos que nadie nos ve, pero en realidad hay alguien que nos ve y ese se llama Jesús. Jesucristo, Él ve todo lo que nosotros hacemos, allá afuera, a escondidas. Y a veces nosotros, cuando nos ven, nos llaman la atención, nosotros lo que hacemos es enojarnos. Nosotros lo que hacemos es dejar nuestros privilegios. Nosotros lo que hacemos es tal vez irnos de la iglesia. O tal vez decir, no, yo voy a dejar mis cargos, yo voy a dejar mis privilegios, porque a mí no me gusta que me estén llamando la atención. A mí no me gusta que me digan que no debo vestir así, que no debo caminar así, que no debo hacer esto, no debo ponerme esto. Nosotros estamos obedeciendo a Dios primeramente y también a nuestros pastores, porque ellos son los que hablan con nosotros cuando nos ven que andamos mal, para corregirnos, para enseñarnos cómo debemos nosotros agradar a Dios. Pero nosotros lo que hacemos es molestarnos. Lo que nosotros hacemos es enojarnos y decir, yo ya no sigo trabajando, o ya no sigo yendo a la iglesia, yo dejo mis privilegios, porque yo no puedo cambiar mi forma de vivir, yo no puedo cambiar mi forma de vestir, yo no puedo dejar de ir a las fiestas, yo no puedo dejar de jugar pelota. Esa es mi pasión, ese es mi deporte, yo por eso no lo puedo hacer. Pero en realidad estamos equivocados, porque si Dios está en nosotros, nosotros podemos vencer todas las tentaciones. Porque anoche acá estuvimos aprendiendo sobre la armadura de Dios. Muchos tal vez vinieron de los que están acá, algunos no, pero ustedes se dieron cuenta de los que estuvieran acá, cómo nosotros pudimos ver cómo ese soldado se podía revestir del poder de Dios, de la coraza de Dios, se podía vestir de la armadura que Dios nos ha dado a nosotros. Con esa armadura nosotros podemos reprender al enemigo en toda oportunidad o toda práctica que él quiera ponernos a hacer que esté fuera de la voluntad de Dios. Nosotros no podemos obedecer al enemigo para poder desobedecer a Dios. Si nosotros obedecemos al enemigo, estamos desobedeciendo a Dios. Y nosotros debemos obedecer a Dios, porque si desobedecemos a Dios, lo que nosotros nos espera es una condenación, como dice acá su palabra. Nosotros seremos condenados. Seremos echados a un lugar de tormento, a un lugar que arde con fuego y azufre, dice su palabra. Nosotros debemos obedecer a Dios, debemos marcar la diferencia, debemos armarnos de la armadura de Dios, como lo hablábamos anoche, para que nosotros podamos resistir toda tentación, podamos resistir el día malo, podamos resistir todo lo que venga, para que nosotros podamos estar en una vida en santidad delante de Dios. Dice el versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras sean hechas en Dios. Todo aquel que practica lo bueno, que practica la verdad, todo aquel que está en la luz. Nosotros estamos en luz porque hemos conocido a Jesucristo. Y si alguno no lo está, esta es la noche, esta es la oportunidad que tiene para que pueda hacerlo y conocer al Señor, conocer cuál es la luz verdadera, la luz que alumbra nuestro caminar, que alumbra nuestro camino, que nos enseña cómo nosotros podemos llegar al Padre. A nosotros, cuando practicamos la verdad, cuando queremos vivir una vida agradable delante de Dios, cuando nosotros queremos obedecer a Dios, nosotros nos llenamos de alegría, de gozo, de que alguien nos corrija, de que nuestros pastores nos corrijan, o tal vez un hermano nos corrija y nos diga, hermano, usted no se ve bien así como anda vestido, usted no se ve bien así como anda, usted ya no debe hacer esto, ya no debe hacer lo otro, porque a usted no le conviene, usted es un hijo de Dios, nosotros somos cristianos, nosotros debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y nosotros nos vamos a alegrar, y nosotros vamos a ponernos contentos, felices, porque Dios nos está hablando a nuestras vidas, porque Dios quiere que nosotros podamos ser salvos, que nosotros obtengamos la salvación, que el sacrificio que Jesucristo vino a hacer a este mundo no sea en vano, porque si nosotros no somos salvos, entonces el sacrificio de Jesucristo no quiere decir que fue por gusto, pero nosotros vamos a perder esa salvación que Jesucristo vino a hacer a este mundo por nosotros. Él vino a dar su vida por nosotros, Él vino a este mundo a entregar su vida, Él la dio, Él no se negó, Él estuvo ahí atento para recibir lo que le iban a hacer, por tal que nosotros pudiéramos ser salvos. Aleluya. Nosotros debemos ser agradecidos, poner por obra la palabra de Dios, si no queremos ser excluidos como lo fueron aquellas dos primeras personas que Dios creó en este mundo. Así como ellos fueron destituidos, ellos fueron expulsados del huerto del Edén, donde ellos tenían esa relación con Dios, donde ellos tenían esa comunicación con Dios todos los días. Así nosotros vamos a ser excluidos de la presencia de Dios si no obedecemos lo que Dios nos ha mandado. Bendito sea la gloria de Dios. Nosotros debemos poner por obra y practicar todo lo que está en la palabra, para que nosotros podamos ser
hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres que podamos ser valientes y arrebatar el reino de los cielos, porque dice su palabra que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos, que todos los cobardes estarán fuera. Dice su palabra que todos los cobardes serán echados en el lago de fuego. Bendito sea el nombre del Señor. La gloria le damos a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. No hay otro medio ni otro personaje ni nadie más que pueda llevarnos a la patria celestial, a morar con Jesucristo. No hay nadie que pueda darnos la salvación que Jesucristo nos ha dado. Así, hermanos, que lo poco o lo mucho que Dios nos haya hablado en esta hora, lo poquito que he traído, que ustedes y yo lo hayamos puesto, lo podamos entender, lo podamos recibir en nuestros corazones. Tal vez no fue mucho, pero que la honra y la gloria sea para el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Así puestos en pie, vamos a orar. Mientras usted está orando, yo quiero hacer una invitación. Tal vez hay visitas, hay amigos en este lugar. Cerremos nuestros ojos y oremos. De repente ellos no han conocido al Señor, tal vez ya lo conocieron. Es la oportunidad para que ellos puedan salvar sus almas, ya que hay un castigo para cada uno del que no obedezca la palabra de Dios. Así también como nosotros, como conocedores de la palabra, esta noche Dios ha hablado a nuestros corazones. Si usted cree que está haciendo bien las cosas, gloria sea al Señor, siga caminando hacia adelante. Pero si usted cree que no está bien delante del Señor, esta es la oportunidad de que usted pueda decir: yo me arrepiento, yo quiero hacer nuevos votos con el Señor. Yo quiero hacer lo que Dios demanda hacer. Quiero vivir cerca del Señor. Quiero estar cerca de Dios, agarrado de su mano, para que no sea excluido. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Dios para siempre. Oh Señor, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra, mi Dios. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas, Padre. Bendito sea tu nombre. Así, si alguien quiere pasar a este lugar, puede pasarlo. Aquí nuestro hermano pastor va a orar por él. Si alguien quiere aceptar, reconciliar a alguien, aquí el altar está abierto. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias te damos por tu palabra, Señor amado. Gracias porque tú eres quien hablas a nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esa salvación que tú diste a nuestras vidas. Gracias, Padre bendito, por ese amor que mostraste. Gracias, Jesús, por haberte entregado por nosotros. Cuando estábamos fuera, Señor, no teníamos parte ni herencia contigo, Padre Santo. Tú diste a tu Hijo, Señor, y tú, Jesucristo, no te negaste en venir a este mundo a dar tu vida por nosotros, a darnos la salvación que nosotros necesitábamos. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Te adoramos, Padre Santo, y glorificamos tu santo nombre, oh Dios, aleluya. Tú eres grande, mi Dios, eres maravilloso. Nunca vamos a poder pagarte, Señor. Nunca vamos a poder pagarte, Padre Santo. Ayúdanos a cada día a practicar la verdad, Señor. A caminar, Señor, en tu camino, en el único camino que se llama Jesucristo. Oh, muchas gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Que la palabra de Dios haya hablado en nuestras vidas y cada uno de nosotros hemos comido un poquito de lo que el Señor habló esta noche para nosotros. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y así doy gracias a Dios por este privilegio. Y el tiempo es con nuestro hermano pastor.